Queridos amigos, es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto y ya nos disponemos a estudiar la Palabra de Dios en una serie de lecciones que son muy importantes, que hablan sobre el cumplimiento de la misión, la responsabilidad que todos tenemos como hijos de Dios para nuestra sociedad, para quienes están a nuestro alrededor. Como es nuestra costumbre, queremos hacer llegar nuestros saludos a quienes se ponen en contacto con nosotros a través de nuestra red social, a través de nuestro canal YouTube llamado Facultad de Teología UPU. Saludamos en primer lugar a Adriana Rodríguez, que nos manda un saludo desde Quito, Ecuador. Un gran abrazo para ti, Adriana, que el Señor te pueda bendecir. A Erika Vargas también, a Gilberto Guevara, también nos saluda desde Panamá. Un gran abrazo para ti, Gilberto, que Dios te bendiga. Desde Honduras, a Javier Rojas, que el Señor también pueda acompañarte grandemente. A Edgar Raya, a Grados Tomasa, que nos saluda desde Francia. Quisiéramos mencionar a todos los que nos dejan un mensaje ahí. Tratamos de interactuar con ustedes. Déjenos los mensajes, díganos de dónde nos están viendo. Pero también espero que te puedas sentir identificado con las personas que hemos mencionado. Que Dios pueda bendecirte grandemente, que Dios pueda acompañarte. También hacemos llegar un fuerte abrazo a nuestros oyentes de la red Nuevo Tiempo, aquí en Lima, la 103.3, y en el Perú, en otros diales. Gracias por ser parte de la familia de Nuevo Tiempo. Comparte el dial con tus amigos para que otros escuchen también la programación de Nuevo Tiempo y este programa de forma especial. Y si estás en nuestro canal YouTube, también comparte el enlace con quienes tú aprecias y amas para que puedan participar de la programación. Está ya con nosotros nuestro invitado, un invitado del todo especial, el doctor Walter Alaña. Él es el decano acá en la Facultad de Teología, es pastor de la Iglesia Adventista también y siempre estamos felices de tenerlo. Así que bienvenido, Walter, a este programa. Gracias, Benjamín, por la invitación. Siempre una alegría también estar contigo y con todos nuestros queridos oyentes que participan de esta importante programación. Bueno, mes de noviembre, un mes especial. Estamos casi cerrando ya noviembre, ¿no es cierto? Y este sábado, por ejemplo, se va a hablar de los ministerios, de las posibilidades. Creo que es un ministerio importante, especial, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos comentar al respecto? Sí, creo que está en total armonía con los temas que estamos estudiando, ¿no es cierto? Tenemos una responsabilidad especial, especialmente por los vulnerables, por aquellos que tienen algunas dificultades extraordinarias, ¿no? Tenemos una responsabilidad que Dios ha colocado sobre nosotros como iglesia de manera especial y creo que hacemos muy bien en incentivar este tipo de obras. Claro. Y también necesitan conocer el Evangelio. Por supuesto. ¿No? Nosotros creemos firmemente de que todos los seres humanos que nacen aquí en cualquier situación tienen la posibilidad de alcanzar la salvación y creo que es nuestro deber llevarles el Evangelio a ellos, ¿no? Esa es la maravilla del Evangelio, ¿no es cierto? Que alcanza a todos, ¿no? Y bueno, ofrece vida nueva a todos. Bueno, también hay reuniones importantes que están llevando a cabo en estos momentos, ¿no? Porque tenemos los concilios de la Unión Peruana del Norte, por ejemplo, líderes reunidos planificando el trabajo misionero, planificando cómo vamos a hacer para que cumplamos nuestra misión, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que es importante este tipo de reuniones también. Tal vez un comentario sobre eso también. Sí, ese es el privilegio que tenemos como iglesia, ¿no? Una iglesia que trabaja de manera organizada, porque tenemos que cumplir una misión local, pero también cumplimos una misión mundial, ¿no? Entonces, qué importante es que todos los niveles de la iglesia se organicen para que ambas misiones sean cumplidas, ¿no? La local y la mundial. Bueno, ya está, todo este mes en realidad es un mes de concilios, ¿no? Un mes de reuniones. Algunas veces se piensa que todas estas reuniones tienen que ver solo con asuntos administrativos, pero en realidad creo que el centro es la misión, ¿no es cierto? Totalmente. Aquellos que tenemos la posibilidad de participar en estas reuniones podemos dar fe de que es así, ¿no es cierto? De que la mayor parte del tiempo se gasta en compartir experiencias, testimonios de lo que Dios está haciendo en ciertos lugares para que eso inspire y motive a otros también, ¿no es cierto? A poder impartir el Evangelio con más vigor y fuerza. Bueno, gracias por compartirnos de paso eso también, creo que es importante. Bueno, ya llegó el momento de estudiar nuestra lección, así que voy a pedirte que por favor tú nos guíes en esta primera oración. Claro que sí, vamos a orar, queridos amigos. Amante Padre que estás en el cielo, muchas gracias por el privilegio de abrir tu palabra, con el deseo de poder escuchar tu voz, entender el camino de vida que tú quieres que sigamos, a fin, Señor, de poder seguirte con un corazón sincero y experimentar la bendición de la obediencia. Vimos tiempos desafiantes
Y hoy más que nunca hay un mundo que necesita escuchar el Evangelio de Cristo, que es el único que puede sanar y restaurar. Por eso ayúdanos, Señor, a todos a que podamos unirnos en este esfuerzo. Acompáñanos en este estudio con tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos, queridos amigos, en la lección número 8 para el 25 de noviembre del 2023, titulada Misión en favor de los necesitados. Y el texto que la lección nos recomienda memorizar en esta semana está en Mateo 25:40. Allí dice, y el rey les dirá, les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Hay mucha necesidad, pero hay gente que incluso tiene más necesidad en medio de tanta necesidad que existe en nuestra sociedad. No sé si tú tuviste alguna vez la oportunidad de relacionarte con algún grupo realmente muy desfavorecido, tuviste la oportunidad de entrar en contacto con alguien que realmente estaba en una situación muy desfavorecida. Sí, mira, ahora que mencionas eso, hace unas semanas atrás estuvimos como facultad también y como equipo de la facultad, ¿no? Fuimos invitados a hacer una obra evangelística en Tacna, es una ciudad que queda al sur del Perú, una frontera con Chile, ¿no? Y bueno, las semanas de evangelismo son semanas que uno aprovecha justo para hacer visitas, ¿no? Acompañar a los hermanos en distintos lugares, distintas experiencias. Y una experiencia muy singular fue la de acompañar a una hermana que tiene un ministerio ya por 17 años en un centro de recuperación de adicciones, ¿no? Entonces, desde que uno entra a un lugar así, claro, ¿no es ya cierto? Es una experiencia distinta, ¿no? Y en este lugar haber reunido, yo creo que tranquilamente alrededor de unas 50 personas, ¿no? La mayoría jóvenes, pero también gente adulta, ¿no? Entonces, es impactante esa sensación, ¿no? De gente que tiene que estar privada de su libertad de alguna manera, con un propósito positivo, ¿no? Y poder conversar con estas personas, ¿no? Sentir su necesidad y la necesidad que tienen de aferrarse a una esperanza, porque ellos son conscientes que por ellos mismos no van a poder salir, ¿no? Y creo que es un concepto que hemos tenido esta semana en la lección, ¿no? O sea, hay gente que no va a poder llegar sola. Es interesante que en nuestra sociedad existen distintos grupos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en grupos de ancianitos. Totalmente. Cierto grupo de damas, que nosotros de alguna manera los observamos, pero no siempre tenemos la posibilidad de acceder, porque, por ejemplo, los ancianos a veces están todos en un asilo y si alguien no va a visitarlos, nadie los va a poder llegar con el Evangelio, ¿no? No están a la vista necesariamente, ¿no? Son como invisibles muchas veces, ¿no? Y creo que el desafío del estudio esta semana nos invita a ser intencionales. Creo que hay una palabra clave, ¿no? Tenemos que cada creyente del Señor debe ser intencional y ser útil en alguna rama del servicio del Señor, ¿no? Bueno, en la Biblia, ahora ya viniendo a nuestro tema tal vez, ¿no? Porque hemos estudiado la Biblia, nosotros encontramos varias experiencias que en esta semana justo hemos estudiado, de gente que de alguna manera podría identificarse con estos grupos, ¿no? Que de alguna forma son especiales, son personas que tienen mayor necesidad en medio de un mundo de necesidades, porque todos los seres humanos tenemos ciertas necesidades, pero hay gente que tiene mayor necesidad y hay que reconocer eso. ¿Podemos ir mencionando algunas de estas historias e ir sacando algunas lecciones? Sí, yo creo que el folleto menciona allí algunos casos específicos, especialmente relacionados con el ministerio de Cristo, ¿no? Pero meditaba esta semana, Benjamín, que lo que Cristo hizo, ¿no? No fue otra cosa que cumplir la instrucción de la Escritura, ¿no? Porque cuando vamos a la Escritura encontramos que hay un mensaje constante que se repite desde el Pentateuco, que corre a través de todas las Escrituras, que lógicamente encuentra su clímax en Cristo y su ministerio como el máximo ejemplo de alguien que cumplió la instrucción del Señor, que cumplió su misión, porque la misión tiene que ver con atender ese mandato. Y el mandato bíblico, Deuteronomio capítulo 10, verso 18 y 19, probablemente eso nos pueden servir ahí como introducción, ¿no es cierto? Dice allí la palabra de Dios, ¿no? Deuteronomio capítulo 10, verso 18, dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda,
que ama también al extranjero y le da pan y vestido. ¿Qué es lo interesante en el texto? Lo que este texto hace es introducir a un grupo de gente vulnerable. Si nosotros somos cuidadosos, si aquí nuestros amigos toman una concordancia bíblica, se va a dar cuenta que esos tres grupos corren transversal a lo largo de toda la Biblia. Viudas, huérfanos y extranjeros. Es como que Dios dijese, mira, hay que tener especial atención con estos grupos de gente, porque son parte, no es algo nuevo, ¿no? Hablamos hoy, me parece muy contemporáneo, pero esos grupos vulnerables siempre estuvieron allí, ¿no? Y siempre Dios llamó la atención de su pueblo a cuidar particularmente ellos. Es más, yo creo que podemos sugerir nosotros que un estudio cuidadoso de la vida, de la misión de Dios y de la estrategia que Dios espera que usemos al cumplir su misión, tiene que ver especialmente con realizar esfuerzos muy decididos en la atención de este grupo de personas. ¿Sí? Yo creo que bíblicamente Jesús lo entendió así. ¿No? Él vio su misión como el cumplimiento del mandato de cuidar especial. Él cuidaba de todos, pero es innegable que Él cuidaba especialmente de los vulnerables y desfavorecidos. ¿Sí? Entonces, o sea, tenía un énfasis especial. Había un énfasis. Es una misión que tiene un énfasis. Creo que tú lo has dicho bien. Es una misión que tiene un énfasis. Es un énfasis del cual no siempre estamos conscientes. Mira, si tú miras bien, por ejemplo, allí, ese mensaje final de Mateo 25, ¿no es cierto? Donde se describe el tipo de preparación que debe hacer el pueblo de Dios que espera la venida de Cristo. Mateo 24 da las señales del tiempo del fin y indica la cercanía del tiempo. Y luego Mateo 25 es la preparación del pueblo para ese momento. Y dentro de estos tres grupos nosotros hablamos de parábolas, ¿no? Ahí están las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, y la más extensa, la final, es la con la que Dios se llamó final, dice claramente, es la obra en favor de los vulnerables y desfavorecidos. Es una marca característica del pueblo remanente en el tiempo del fin. Es más, Jesús llega a decir, ¿no? En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, los más pequeños, a mí me lo hiciste. Y en realidad, pareciera que la salvación de las personas se define en gran medida por la manera como se relacionaron con los grupos desfavorecidos. Al final de cuentas, el juicio de Dios se establece en base a ese criterio. Dice, los de la derecha, mis corderitos, ¿por qué están allí? Porque cuando tuve hambre, me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando estuve en la cárcel, me visitaron. Venid, bendito es mi Padre. Los otros, los que ignoraron esas necesidades, los que no tuvieron tiempo ni prestaron atención a los grupos más desfavorecidos, ellos serán también ignorados por Dios. Entonces, yo creo que es muy importante. Sí. Para completar la idea, no sé si, digamos, si yo soy una persona que voy y doy alimento a los pobres, y trato de visitar, ayudar a las viudas, ¿no es cierto? O a los extranjeros los atiendo muy bien, y hago ese trabajo permanentemente, ¿ya está asegurada mi salvación? Nosotros sabemos que la salvación no es por obras, no es por obras. Pero lo que la Biblia dice claramente que alguien que ha experimentado el amor restaurador de Cristo, si lo ha experimentado de verdad en su vida, ese amor va a fluir a través de su vida. Él será un canal de amor y de vida para otros. ¿Cuál sería la diferencia entre un filántropo que, digamos, ni siquiera acepta la palabra de Dios, o que tal vez no tiene el concepto cristiano que nosotros tenemos, pero que en realidad hace mucha obra de bien y que beneficia a mucha gente, capaz porque tiene más dinero que muchos de nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la diferencia entre él y alguien que cumple la misión? Porque cumplir la misión sería alimentarlos, o cumplir la misión tiene que ver con algo más. Mira, es una buena pregunta, una buena pregunta. Yo te diré lo siguiente: en primer lugar, yo no me atrevería a juzgar. Yo creo que en el cielo van a tener muchas sorpresas. Va a haber gente en el cielo que uno dice, ¿y este qué hace aquí? ¿No? Yo creo que hay gente que... Entonces, yo no me diría, solo Dios conoce los motivos de las personas, uno. Y dos, dice la palabra de Dios que lo que
actúan sin ley serán juzgados. ¿No? O sea, Dios va a juzgar a la gente de acuerdo al conocimiento que tuvieron y por la manera como respondieron a la verdad a la cual tuvieron acceso, ¿no? Entonces, el Señor juzgará a esa gente, en primer lugar, me parece a mí. Nosotros no podemos juzgar la vida de las personas en cuanto a su salvación, ¿no? Ahora, en relación a la segunda pregunta que sí me parece clave ¿es hacer esta obra social todo lo que la misión demanda? Y la respuesta es no. Claro que no. Hacer obra social es parte de la misión, pero no es la misión completa, ¿no? Okay. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y vemos esta cita del Espíritu de Profecía, ¿no? Que está justo en el día lunes, ¿no? El método de Cristo. Me parece que es muy esclarecedor en este sentido, ¿no? Porque dice mucho. Hemos repetido mucho, pero no siempre reflexionamos en las implicancias de cada frase. Dice ahí, primero, dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito. Primera cosa. Es bien específica y definitoria. Dice, esta es una opción, esta es una posibilidad. No, dice solo, es excluyente. Es decir, excluye todos los otros métodos. Todos los otros métodos que no siguen esta fórmula. Dice, el método de Cristo, claro, porque es el método de Cristo. Cristo es la palabra viviente, pues. Él es el verbo hecho carne. Entonces dice que solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Primera cosa. O sea, la misión, ¿cómo comienza? Acercándonos a la gente para hacerles el bien. Según el método de Cristo, la misión comienza así. Comienza haciéndole bien. Jesús es el máximo ejemplo. Ahí están los ejemplos de la historia del paralítico, la historia del endemoniado. Es Jesús acercándose a la gente para hacerles el bien. Sigue diciendo, les mostraba simpatía. ¿No? O sea, era no era un acercamiento así descuidado. No, había una intencionalidad de ser sensible a su necesidad. 2, atendía a sus necesidades. En este caso, en caso de enfermedad, la necesidad es clara. Y finalmente dice, se ganaba su confianza. Entonces finalmente les pedía, sígueme. Entonces, me parece que nosotros muchas veces estamos apurados por llegar al sígueme. No hacer lo otro. Y como que tomamos como atajo, nos saltamos, ¿no? Como que eso no es tan importante. Ahora, ¿cuál es el error de saltarnos el proceso? Me parece que el error de saltarnos el proceso es que no ayudamos a la gente a entender que la salvación y la restauración que Cristo ofrece es total e integral. Dios nosotros no somos... Pues, no solo te lleva al cielo. No somos griegos, hermano. Nosotros estamos preocupados por la salvación del alma. Nosotros muchas veces actuamos como si lo único que importa es la salvación del alma a la gente, ¿no? O sea, su cuerpo, su condición de vida, eso... Cada quien verá cómo resuelve eso. Pero ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es un Evangelio que restaura la vida entera. Desde ahora comienza una restauración. Es un anticipo de la expresión del reino de Dios, ¿no? Y justamente ese es el Evangelio de Cristo. Cristo viene a instaurar ahora, ¿no es cierto?, la primera fase del reino de Dios, que se concretará cuando Él venga por segunda vez. Pero la restauración comienza aquí y ahora. Restauración de la salud, de las emociones, de la familia, de las finanzas. Esa es la palabra hebrea que mejor refleja ese concepto, es el shalom, que tiene que ver justamente con esta restauración total de la vida. Aquellos que eran sanados por Cristo eran restaurados totalmente. En este caso, en la historia, por ejemplo, del paralítico, ¿no es cierto?, que nosotros encontramos ahí en Lucas 5, tal vez para traer algunas lecciones prácticas para nosotros. Ahí da la impresión así, ¿no? Da la impresión de que el Señor Jesús está en el lugar, el Señor Jesús no va en busca del paralítico, el paralítico viene a Él, no por sus propias fuerzas, parece que alguien lo trae. En el contexto en el que tú estás hablando, de que hay que preocuparnos por la gente que no tiene posibilidades, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es nuestra tarea en ese... ¿Qué cosas podríamos sacar nosotros como lecciones de esta historia? O sea, me parece que la historia del paralítico allí, ¿no es cierto? La lección se enfoca en el relato de Lucas, ¿no es cierto? Es muy interesante porque después pues, quizás podemos comentar un poquito que en Lucas la misión de Jesús, muchos estudiosos dicen que el texto clave de Lucas
es Lucas 4, 16 al 20. Es la declaración de su misión. Y luego vienen los relatos que demuestran la praxis de la misión. En ese contexto, aquí encontramos un relato, claro, donde no se enfatiza la búsqueda que Jesús hace del sufriente, ¿no? Hay otros relatos que enfatizan eso. Hemos tenido el relato del estanque de Betesda. Claro, en muchos lugares se mira a Jesús Es buscando, el pastor, ¿no?, el que sale a buscar la oveja herida. Claro. Pero en este relato el énfasis es otro. El énfasis en este relato es la acción de los que podríamos llamar amigos del paralítico. Podría haber sido un huérfano capaz, ¿no? Podría ser un huérfano, ¿no? Pero aquí lo que se destaca, lo que el relato muestra es la fe de los amigos, ¿no? La fe de los amigos para ayudar a un hombre que por sus propios medios probablemente jamás podría haber llegado delante de Jesús. Entonces, Pero esto es importante para nosotros, ¿no? Totalmente. En nuestra condición actual, ¿sí? Porque acá nuestros oyentes pueden haber médicos, pueden haber abogados, gente que trabaja en instituciones, no sé, en distintos lugares, un taxista. Ellos pueden estar en esta condición en la que tengan a alguien que si ellos no lo llevan, nadie lo va a llevar. Totalmente. Y no solo ellos, creo que en general, todos nosotros. O sea, probablemente si somos conscientes, tenemos que percibir que hay personas que por sus propios medios nunca van a buscar una iglesia. Nunca van a buscar, por diversos motivos. Nunca se encontrarán con el Señor Jesús. Es más, capaz son gente que está hasta decepcionada con la religión. Hoy vivimos en un mundo así. Cada vez ese grupo crece. Renegada. O sea, incluso contra Dios. Contra Dios, lógicamente, por culpa de los cristianos. Y generalmente eso tiene que ver con los cristianos, ¿no? Por el triste testimonio que los cristianos hemos dado a lo largo del tiempo. No hemos representado el carácter de Dios. Entonces, hay mucha gente que no va a buscar a Dios por sí mismo. Y por lo tanto tenemos la gran responsabilidad, cada uno en su círculo, de identificar a estas personas y hacer la función que cumplieron los amigos del paralítico. Hay que buscar la oportunidad para traerlos a Jesús, porque por sí mismos ellos no van a venir. A mí me llama mucho la atención la declaración que pone Lucas ahí, no recuerdo el versículo exacto, pero ahí debe estar por el versículo 20, que dice que es por la fe de los amigos, ¿no? Es que se produce este milagro, ¿no? No es la fe del paralítico. Sí, el versículo 20, al ver la fe de ellos, dice. La fe de ellos, entonces, produce este milagro. Dime, o sea, es salvo prácticamente, es sanado por la fe de otro. ¿Cómo interviene esto? O sea, si yo tengo algún familiar, tengo alguien que realmente no va a llegar por otro camino, está renegado, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Sí, eso me hace, de alguna manera me hace a mí conectar esto con lo que sucede con la oración intercesora, ¿no? O sea, es esta obra que le da permiso a Dios, por decirlo así, ¿no? Porque sabemos que Dios no fuerza la voluntad de nadie, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos a orar por el otro, Dios responde en oración. O sea, hay alguien que está insistiendo por la salvación de este otro. Él no quiere nada, probablemente. Pero yo sí quiero, pues, ¿no? A mí sí me interesa, ¿no? Entonces Dios en su misericordia, Él toma ese interés mío, ¿no es cierto? Y lo usa como un canal, ¿no? para acercarse con su salvación a este otro. Claro. ¿Crees, ¿no?, que, digamos, frente a un posible imposible, ¿no? A alguien que es imposible, ¿tú crees que la herramienta más poderosa sería entonces caer de rodillas todos los días para que se obre el milagro? Totalmente, y no solo de rodillas, ¿no? O sea, porque comenzamos de rodillas, pero como muestran los amigos estos, no solo es ser al mismo tiempo la respuesta a nuestra oración, ¿no? Es decir, no te decimos, Señor, sálvalo, Señor, tráelo. Bueno, hay que estar atentos para ver en qué momento Dios puede usarnos a nosotros mismos para traerlo a Cristo, como en este caso. Porque siempre hay un momento, ¿no? O sea, la persona no necesariamente tiene que estar paralítica, no necesariamente no tiene problemas, capaz tiene buena economía, tal vez tiene una familia interesante, muy estable, pero Dios como que siempre abre una puertita para que podamos ser útiles, ¿no? Totalmente, totalmente. Y si miramos los relatos que muestra el Evangelio aquí, ¿no es cierto? El paralítico, en este caso el demoniado, o Naamán, o los relatos bíblicos, tú sabes que generalmente lo que detona el desenlace o esta búsqueda de Dios tiene que ver con el sufrimiento. O sea,
el sufrimiento es transversal, ¿no? Eso sí, es parejo, ¿no? Acá no se trata de clases sociales, no se trata de... Todos en algún momento nos encaramos frente a frente con el dolor. Hace unos días atrás visitaba una clínica, ¿no? Yo iba por una cita, una consulta, el necesitado era yo, ¿no? Yo buscaba alivio a un malestar que tenía, ¿no? Y llego a la consulta, y en la consulta, dialogando allí con la médico, una profesional de la salud, salió el tema, ¿no? De que ella era viuda, su esposo había muerto hace 2 años atrás. E inmediatamente uno percibe ese dolor, ese dolor, ese vacío en el alma, ¿no? Y su pregunta era, ¿dónde está mi esposo? Esa era su pregunta, ¿no? Y uno percibía claramente que ella vivía con esa pregunta. O sea, eso era algo que le inquietaba tremendamente y no le permitía cerrar su duelo, ¿no? Y es la pregunta de muchos, capaz Por de los que nos están escuchando. Entonces, también. ahí está. O sea, el dolor es una oportunidad preciosa, ¿no? Que Dios permite para que muchos puedan abrir su corazón de una manera que no lo harían en otras condiciones. Y nosotros tenemos que estar por eso muy atentos al dolor del otro, ¿no? Me parece a mí que, por ejemplo, en el contexto cuando nosotros estudiamos los libros del Espíritu de Profecía, especialmente, ahí se habla mucho de la obra médico-misionera. Es un concepto muy importante para nosotros, esto de la obra médico-misionera. Y nosotros muchas veces pensamos que esa obra se limita a los profesionales de la salud, porque la terminología o los términos que se usan, obra médica, estos son médicos, ¿no? Pero cuando tú lees con atención el mensaje, no es eso lo que el Espíritu decía. No es solo un trabajo profesional. No es un trabajo. En realidad es esta obra. Ella define con una frase que me parece clave, que es la obra de aliviar el sufrimiento humano. Y eso es algo que todos podemos hacer. Aliviar el sufrimiento humano. Y creo que ese es nuestro gran cometido en este tiempo. Y tenemos que estar muy atentos justamente para detectar dónde está el dolor, porque ese dolor puede ser el canal que Dios use como oportunidad para llevar el Evangelio de Cristo. Muy bien, queridos amigos, todavía esta conversación va a continuar porque la segunda parte creo que va a ser mucho más interesante. Quédate con nosotros, por favor, porque a veces el dolor llega justamente a la persona a la que nosotros no nos queremos acercar. Y vamos a hablar un poquito de eso. Quédate, ya retornamos. Se busca un joven con sueños y futuro. Un joven con talento, dedicación y pasión. Un joven que pudo alcanzarlo todo, pero decidió seguir un camino diferente. Un camino de servicio, entrega y abnegación. La Facultad de Teología de la UPU espera por él. Dígale que aquí se formará como pastor desde una perspectiva bíblica teológica, que aprenderá a crear relaciones redentoras con cada ser humano. También díganle que la calidad de nuestro programa, así como de nuestros profesores, está certificada por la Adventist Accrediting Association. Si conoces a un joven así, o eres tú ese joven que ama a Dios, la Iglesia y la misión, la Facultad de Teología de la UPU espera por ti. Universidad Peruana Unión. Profesionales con principios. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. Esta conversación está muy interesante y esperamos que tú puedas también recibir la bendición del Señor de leer la palabra, de comprender lecciones para tu vida. Comparte también este mensaje con otros. Estábamos hablando acá, Walter, de que el dolor es una oportunidad interesante. Nadie desea que alguien viva una experiencia de dolor. Ese no es el tema bíblico. Pero Dios usa estos momentos difíciles justamente para sensibilizar a veces el corazón del ser humano y el Hijo de Dios pueda hacer un trabajo en ese momento, ¿no? En la Biblia también encontramos a veces gente que no siempre uno está dispuesto a acercarse. Justamente por eso estamos hablando en esta semana de algunos grupos sociales que tienen mayor necesidad, ¿no? Decíamos, por ejemplo, los inmigrantes, ¿no? Las viudas, que los seres humanos por alguna razón a veces comenzamos a poner
de lado. ¿Cómo hacemos en ese momento? Porque justo es el grupo en el que normalmente yo no estoy presente. Estoy más presente al lado de mi familia, de mis vecinos, pero no siempre estoy presente en estos grupos. Por eso me parece importante este tema de la intencionalidad, ¿no? De dejar que sea la palabra de Dios la que oriente nuestro estilo de vida. ¿No? Nuestro estilo de vida no puede estar enmarcado o no debe estar modelado por las ideas prevalecientes de nuestro entorno. Vivimos hoy en una sociedad donde, debido, por ejemplo, a los grandes flujos migratorios que hay en diferentes partes del mundo, está muy extendido y un sentimiento anti-inmigración. Está muy extendido, ¿no? Muy extendido, y posiblemente se vaya radicalizando más todavía. Pero un cristiano, un creyente de la palabra de Dios, no podría jamás, bajo ninguna condición, dejarse arrastrar por ese tipo de sentimientos, ¿no? Su mirada tiene que ser la mirada bíblica, y la mirada bíblica dice es que Dios ama al extranjero, y así como su pueblo fue extranjero alguna vez, dicen que pone el paradigma de Israel en Egipto, dice, así como Dios, tú eres extranjero, Dios te sacó de allí, bueno, ahora Dios quiere usarte a ti para que seas bendición para el otro extranjero también, ¿no? ¿Qué con este sentimiento de nacionalismo que a veces nosotros tenemos, ¿no? Porque inevitablemente los niños crecen en la escuela, dependiendo cómo les cuenten la historia, hay veces se convierten en enemigos de los países fronterizos, ¿no? O sea, parece que por alguna razón ya el otro, nunca hablé con él, nunca lo vi, pero ya no me cae muy bien. Y ahora si viene a vivir en mi barrio es peor todavía, ¿no es cierto? Entonces se pone la situación un poco compleja. ¿Cómo podemos como padres en la casa, como miembros de una familia cristiana que está tratando de hacer la voluntad de Dios, ayudar para que nuestros hijos crezcan con una mentalidad capaz diferente, en la que capaz no existan pues límites territoriales, ¿no? Sino que miremos a todos, como tú dices, como buenos hijos y posibles candidatos para el reino de los cielos también, ¿no? Totalmente, sí, creo que tenemos el deber. Yo creo que tú mencionas, me parece que es el contexto ideal, ¿no? Me parece que el contexto ideal, el contexto educativo ideal, según lo establece la palabra de Dios, es el hogar, ¿no? Es el hogar donde los padres cristianos debemos enseñar a nuestros hijos a tener la actitud correcta hacia el extranjero. ¿Y cuál es la actitud? La que dice la palabra de Dios, no hay otra, ¿no? Tú lees aquí, volvemos al texto de Deuteronomio capítulo 10, verso 19, dice, amaréis pues al extranjero. ¿Qué puedo hacer frente? O sea, ¿no es claro? Es claro. Entonces, ¿qué opción tengo? Una, obedecer, no tengo más opción. Y el mandato es claro, ama. ¿No? Ama al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Entonces, hay un mandato y por lo tanto tenemos que ser intencionales en el cumplimiento del mandato. ¿Te parece una alternativa, digamos, no sé, una idea para darles a nuestros amigos de vez en cuando ser intencionales, invitar a un extranjero a la casa, comer con ellos, así nuestros hijos capaz van aprendiendo a mirar con otros ojos a Totalmente. ¿Qué cosas podríamos aplicar? Sí, yo creo que una idea como la que tú sugieres, ¿no? Primero, me parece a mí que tendríamos que hacer un estudio de nuestro barrio. Okay. Claro, o sea, ¿cuántos extranjeros? Comienza con tu Es probable cuadra. que tenga varios, Capaz, no siento extraño, pero vamos a comenzar a ver, ¿será que hay extranjeros en mi cuadra? ¿No? Porque si hay en mi cuadra, nosotros somos responsables, en primer lugar, por nuestro vecindario. Entonces, la gente que está en nuestra cuadra, en nuestro vecindario alrededor, son los primeros que Dios los ha puesto a nuestro alcance para justamente llegar a ellos con el Evangelio, ¿no? Entonces, comenzar por allí, ¿no? Ser intencionales, ¿no? Eso que tú dices, ¿no? Buscar alguna manera de aproximación, de acercarnos mostrando simpatía. Claro, ¿no? Realizar una feria de comidas extranjeras en mi barrio, ¿no? Donde todos traigan su plato. Puede ser, ¿no es cierto? O si yo identifico, llegó un migrante a mi barrio, acercarme y darle la bienvenida, ¿no? Sería una cosa bonita. Decirle, ¿sabes qué? Bienvenido al barrio, ¿no? Sabemos que tú no eres de aquí, pero sabes que acá está, yo vivo acá en esta casa. Si puedo ayudarte en algo, con todo gusto. Y de paso, el extranjero siempre tiene necesidades, ¿no? Porque no conoce dónde queda un lugar, no conoce el otro, tiene dificultades. Lógicamente, porque esta mirada misional que el folleto nos está animando a tener, que en realidad es la mirada que Dios quiere que tengamos sus hijos, justamente nos desafía a mirar esto como oportunidades. Lo que otros ven como problemas, Dios espera que nosotros lo veamos como oportunidades. Porque volvemos al punto. Hay gente que probablemente nunca conocería el Evangelio
si no fuera por esta situación. Entonces, este desplazamiento de personas, ¿no? Especialmente del mundo musulmán, de estas religiones, estas otras religiones mundiales, ¿no? Hindúes, ¿no? Musulmanes. Okay. Son gente que posiblemente, si se hubieran quedado en su país, jamás hubiera llegado el evangelio allá. Pero al salir, ellos se exponen a otra cultura y entonces ahora las posibilidades, como tú bien mencionas, de alguien que emigra, está mucho más abierto, ¿no? A recibir la influencia del nuevo lugar donde llegó. Entonces, ahí tenemos que nosotros ser muy intencionales como familias, como iglesias, ¿no? En las iglesias adventistas deberíamos tener ministerios muy fuertes, ¿no? Para tratar de alcanzar a estos migrantes, a estos desplazados que están llegando. Hace algún tiempo atrás tuve la oportunidad de hablar con alguien que está haciendo un trabajo de investigación respecto a los extranjeros y cómo se trata a los extranjeros, ¿no? Y él me comentaba de algunas iglesias donde se están formando iglesias exclusivas de extranjeros porque parece que el extranjero no está siendo muy aceptado en la iglesia local. Entonces, de alguna forma, se hace su propia iglesia, ¿no? La iglesia de tal nacionalidad, la iglesia de la otra nacionalidad, porque por alguna razón no se puede comulgar y convivir. ¿Cómo tú mirarías esto? ¿Qué consejos nos darías? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hasta qué punto podríamos mejorar si tenemos que mejorar algo ahí? Sí, esa es una realidad que se vive en distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Estoy recordando ahora ahí en Chile, que es un país aquí cercano, ¿no es cierto? Ahí hay iglesias para haitianos, una gran migración de haitianos y ahora hay iglesias para haitianos, ¿no? Mira, me parece, ¿no? que hay varias miradas de esto, ¿no? Por un lado uno podría decir, bueno, mira, ¿por qué tenemos que hacer esta separación? Quizás, no sé si lo que motiva es esa separación. O la otra mirada también puede ser que hay un esfuerzo por alcanzar a los semejantes, ¿no es cierto? Se organiza iglesia justamente para tratar de alcanzar a más gente de esto. Así que me parece que la mirada puede ser, hay distintos ángulos, ¿no? Y hay que mirar bien el cuadro, a ver. O sea, algunas tienen fines misioneros. Algunos tienen fines misioneros podríamos... Me parece que el propósito, por lo tanto, es lo que marca un poco ahí el sentido de esto, ¿no? Si nos separamos por un fin exclusivista, ¿no es cierto? De no querer mezclarnos, ¿no? De no querer incomodarnos, me parece que eso bajo ningún concepto está apoyado por la palabra de Dios, ¿no? Ahora, si se organiza un ministerio con el propósito de alcanzar a un grupo especial, como los judíos, por ejemplo, ¿no? Hay otras iglesias ahí adventistas que procuran alcanzar a la comunidad judía o musulmana. Entonces, probablemente ahí tendremos que mirar estos proyectos de otra manera, ¿no? Porque el propósito es misionero. Entonces, me parece que mucho tiene que ver con la motivación y el propósito, ¿no? Pero en principio lo que finalmente tiene que primar sobre todo es la expresión del amor cristiano, ¿no? Amar al extranjero es un deber y todos tenemos que asegurarnos como cristianos y como adventistas en particular de cumplir este mandato bíblico. Tú mencionaste hace un momento también un pasaje importante en el que dice, mira, recuerda que tú fuiste extranjero, ¿no es cierto? El libro de Hebreos nos recuerda de que Abraham anduvo en este mundo en el capítulo 11 como si fuese extranjero siempre, ¿no? Y nosotros a veces cantamos algunos himnos que nos recuerdan que somos extranjeros. Peregrinos extranjeros. Peregrinos y extranjeros en este mundo. Así es. Capaz, trayendo esto a nuestro contexto, ¿sería bueno tener una mentalidad? Bueno, yo nací aquí en el Perú, así que este es mi país. O tal vez sería bueno comenzar a pensar de que realmente nosotros somos extranjeros donde estemos. Sí, creo que es un buen punto, porque la Biblia así lo menciona, ¿no es cierto? Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, ¿no? Entonces, estamos en esta tierra, es verdad, tenemos una nacionalidad, el lugar donde hemos nacido, pero no deberíamos permitir que ese arraigo genere divisiones o barreras entre nosotros, ¿no? Recordemos que Cristo Jesús justamente vino para quebrar. Estamos leyendo el libro de Efesios. Terminamos el libro de Efesios hace un tiempo atrás y el propósito del libro de Efesios es mostrarnos que Jesús vino a reunir lo que el pecado separó, ¿no es cierto? Y en ese plan de Dios, Él desea reunir a sus hijos de toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo, nosotros como creyentes en la palabra del Señor, tenemos el deber de unirnos con Dios
en este proceso de reconciliación, de reunión. La iglesia es eso, es un lugar de reunión donde dejamos de lado toda diferencia. No hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. Ese es el sentido de esto. No podemos permitir que ninguna de esas cosas impida que podamos ser parte de esta iglesia unida que Dios está formando en este tiempo para terminar la predicación del Evangelio. Fue el Evangelio. tema principal que también se estudió el trimestre pasado en la lección sabática de estudiar el libro de Efesios. Solo para ya ir cerrando la lección, permíteme leer Lucas 4:18. Dice ahí el Señor Jesús cuando estuvo en este mundo para iniciar su ministerio, que fue algo que tú mencionaste también. Él se paró frente a la multitud y dijo: yo he venido para traer... el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos. ¿Será que todos aceptaron este don de Dios y todos los que fueron sanados? Bueno, tenemos una experiencia de los leprosos, por ejemplo, ¿no? Que fueron sanados. ¿Será que todos al final respondieron de forma positiva? Porque nosotros podemos estar haciendo una obra en favor de extranjeros, en favor de gente desfavorecida, y hay veces tenemos la intención de que tal vez todos, pues, de alguna manera tienen que responder bien, ¿no es cierto? ¿Será que eso ocurrió con el Señor Jesús o tal vez no ocurrió eso? ¿Y qué lecciones podemos tener de eso también? Sí, creo que es muy importante eso, ¿no? Muchas veces nosotros estamos muy preocupados por conseguir resultados que podamos ver, ¿no? en determinados plazos de tiempo. Pero Jesús nos muestra que Él es el sembrador, ¿no es cierto? Él echa semillas en todo terreno, incluso en terrenos que parecen que no son nada favorables, ¿no? Porque gastaría semillas en el camino, por ejemplo, ¿no? Pero este sembrador divino es así, ¿no es cierto? Echa semillas en el camino, en las rocas, en los espinos, no solo en la buena tierra, ¿no? Es decir, a la hora de nosotros en comprometernos con la misión, tenemos que tener cuidado de no hacer una obra selectiva, porque Dios no nos ha dado a nosotros esa capacidad de poder determinar quién sí y quién no. Nosotros la verdad es que no sabemos. Aquellos que parecen más promisorios probablemente no lleguen. Y aquellos que parecen menos promisorios probablemente algún día, quizás no sean los tiempos manejados por nosotros, pero algún día esa obra dará su fruto. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es servir, amar y cumplir la misión entre todos y con todos. De la cosecha se encarga Dios. Nosotros no somos los cosechadores en primer lugar, Ahora, somos los sembradores. No es tan sencillo, ¿ves? Porque uno tiene expectativas, ¿no? El ser humano cuando va a hacer algún trabajo espera a veces y puede darse el caso de que al final parece que nadie respondió a lo que yo hice, ¿no? ¿Cómo enfrentar esta situación, Walter? Mira, por eso tenemos que mirar como Jesús miraba, ¿no es cierto? Él durante su ministerio terrenal, aparentemente, después de 3 años y medio de trabajo, leí alguna vez un artículo que titulaba Jesús, el líder que fracasó, ¿no es cierto? Porque posiblemente si le hubiéramos aplicado algunas medidas a Jesús de cómo nosotros medimos el éxito, diríamos, mira, después de 3 años y medio, encima le negaron 12 hombres y de esos 12, con signo de interrogación, varios de ellos. Entonces es como que fracasó. Pero Jesús se había asegurado de sembrar bien. Y creo que eso es importante, ¿no? Por eso creo que el método es importante. Por eso creo que el método es clave. Lo que Dios dice es así. Si nosotros seguimos su método para sembrar, de la cosecha se encarga Él, ¿no? Entonces, ahora, para sembrar, para seguir ese método, creo que es clave el amor, ¿no? Porque no hay forma no hay de otra hacerlo si tú no amas de verdad. Totalmente. No puede ser un amor así interesado, es un amor totalmente desinteresado. Y eso es lo que impacta la vida de la gente. Finalmente, ese elemento es el que hace toda la diferencia, ¿no? Porque hoy vivimos una sociedad de mucha desconfianza, donde todo se hace por interés, por conveniencia. Entonces cualquiera, tú mismo o yo, si alguien se me acerca así como a querer hacerme algún favor, ¿Qué estará queriendo? Lo primero que uno se pregunta es ¿qué buscará de mí? ¿No? Algo quiere, ¿no? Entonces, porque el amor desinteresado de por sí, tristemente, incluso muchas veces hasta dentro de la misma iglesia, es difícil de encontrar, ¿no? Entonces, qué importante es que realmente permitamos que el Espíritu de Dios, que llenó la vida de Cristo, llene también nuestra vida con ese amor auténtico, ¿no? Este amor que realmente lo único que busca es el bien del otro, ¿no? Capaz una evaluación
que debemos de hacernos es: yo realmente lo que estoy haciendo es porque hay amor en mi corazón. ¿Qué me ¿no? motiva? Porque si no, probablemente acabe chasqueado, probablemente acabe defraudado, Totalmente. enojado. Totalmente. Y es bueno lo que tú dices, ¿no? Porque claro, el amor auténtico nunca termina chasqueado, hermano. El amor auténtico es una semilla que con la bendición de Dios siempre dará fruto. Es más, lo que la Biblia muestra es que el fruto de esa clase de intervención es un fruto que termina sorprendiendo a todos, ¿no? Porque ese es el poder del Evangelio, el poder del amor de Dios, ¿no? Que es la motivación, la envoltura y el componente principal del Evangelio de Cristo. Amén. Queridos amigos, ya estamos cerrando este episodio. Antes de que el Pastor Walter nos dé algunas palabras de cierre y un llamado, permíteme recordarte: Dios te ha llamado para hacer un trabajo especial en ciertos sectores especiales. Es probable que en tu vecindario tengas personas que nadie se está acercando y tú debas de acercarte. Es probable que en la familia tengas algunas personas a las que nadie se está acercando y tú tienes que acercarte. Dios nos dé la fuerza para poder realizar esto. Antes de cerrar, me estaba olvidando, todos los jueves tenemos aquí un proyecto, ¿no? Importante que nosotros estamos realizando, identificando a algunas personas, identificando los sectores de extranjeros. ¿Cómo estás pensando enfrentar este desafío de este jueves? ¿Tienes algo pensado, algo planificado? Sí, mira, lo primero que hemos allí ya pensado como familia, ya hace un tiempo atrás, es que en nuestro presupuesto familiar separamos un recurso que es especialmente destinado a ayudar personas necesitadas, ¿no? Y la pregunta que luego hacemos a Dios: Señor, muéstranos a quién ayudar, ¿no? Porque queremos que realmente que parte de los recursos que tú nos das puedan servir para otros, ¿no? Entonces creo que es un pequeño pasito, pero creo que es muy importante que todos demos pasos intencionales en esta dirección. Y bueno, gracias por darnos esa buena idea. Creo que muchos de nosotros podremos imitar eso y podemos crear algunas otras maneras también para cumplir algo que Dios quiere que cumplamos, atender y cumplir la misión con gente necesitada. Amén. Bueno, escuchamos tus palabras de cierre y luego estaré orando para cerrar la lección. Claro que sí, ¿no? Dejar con ustedes, queridos amigos, el texto de Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa fue la misión de Cristo. Y es también nuestra misión. Todos aquellos que queramos caminar con Cristo un día en el cielo, tenemos que aprender a caminar con Cristo en esta tierra. Cristo caminaba en medio del dolor y el sufrimiento humano. Es allí donde Dios quiere y puede usarnos de una manera muy, muy especial y significativa. Quiero invitarte, querido amigo, querida amiga, para que, puesto en las manos de Dios, puedas ser un canal de alivio al sufrimiento humano que está a tu alrededor. Que Dios te acompañe y Dios te use grandemente. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar, por favor, acompáñenos en esta oración. Padre querido, gracias por darnos tu palabra, gracias por dejar en ella historias, lecciones, mensajes importantes que nos ayudan a comprender qué es lo que tú esperas de nosotros, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos en este mundo. Y con seguridad, Señor, también tú tienes un trabajo especial que está reservado para cada uno de nosotros, con ciertas personas que tal vez nosotros conocemos e incluso que tal vez todavía no conocemos, pero que pasan por situaciones de mucha dificultad o que tal vez están siendo colocadas a un lado en medio de esta sociedad. Por favor, te pedimos que nos ayudes a cumplir esa misión también. Quédate también con nuestros amigos, Señor, que se encuentran ahorita tal vez enfrentando alguna situación compleja. Tal vez alguien está en un hospital, Señor. Tal vez alguien está viviendo una situación económica muy difícil o pasando por un problema familiar difícil. Que de alguna manera este programa pueda ayudar, pero también mueve a la acción a algún hijo tuyo que está cerca de él para que pueda llegar hasta esa persona y pueda darle una mano, pueda darle el abrazo que necesita, Señor. Por favor, quédate con ellos de forma especial. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Queridos amigos, este ha sido su programa Diálogo Abierto. Les esperamos la próxima semana.